Vamos a ver si ya se deja compartir. No, a ver. Todavía no vemos nada. A ver. ¿Ya ven la pantalla con la presentación? Ya. Déjenme pasarla. Esto ya lo vimos. Ya vamos llegando hasta donde nos quedamos. Ok, nos quedamos en esta parte. Comentamos ayer que la infección atenuada, ¿verdad? Es una infección que tiene, digamos, 3 variantes. ¿Sí? El estado de portador, la infección latente y la persistencia microbiana. ¿Sí? Y aquí les puse, digamos, una definición que es una infección atenuada, que son aquellas que son producidas por bacterias potencialmente patógenas que no causan enfermedad evidente, aunque puede surgir una enfermedad infecciosa. Entonces, ahorita vamos a ver las diferencias para que esto les quede más claro. ¿Alguien me podría comentar qué es un estado de portador? Lo hemos estado pues, diciendo muchas veces, inclusive ustedes en otras materias seguramente lo han manejado. ¿Sí? ¿Paola ya llegó? Sí, aquí estoy. Ok. Paola, ¿qué es el estado de portador? Pues cuando tienes la enfermedad ya, aunque no presentes síntomas aún. No. ¿Qué es un portador? Yo digo que es alguien que pues ya tiene la enfermedad. No sé. Pero no que no tiene la enfermedad. A ver, ¿alguien podría ayudarle a Paola? Que presenta el agente etiológico, pero no tiene los síntomas de la enfermedad. Sí, presenta una bacteria, ¿verdad? Que esta bacteria puede ser patógena, pero que está en convivencia con el hospedero, ¿sí? Inclusive ustedes van a ver mucho en la bibliografía portador asintomático. A mí no me gusta esa palabra, ¿por qué? Porque un portador siempre es asintomático, ¿sí? Entonces, para mí es redundante decir portador asintomático, ¿sí? Entonces, un portador es aquella persona que tiene la bacteria, que esta bacteria puede dar daño a otra persona, pero a la persona que lo tiene no, está en equilibrio. Eso es lo que se llama estado de portador. Y aquí está. Presencia de bacterias patógenas en sitios anatómicos no estéril del hospedero sin causarle daño. Y entonces nosotros aquí, una de las características de un estado portador es que lo podemos recuperar fácilmente, por ejemplo, en la fiebre tifoidea. Seguramente en microbiología general les hablaron de Mary Malloy, ¿verdad? Que una persona que durante toda su vida fue portadora de Salmonella typhi, ¿sí? A ella no le hacía nada, pero ella era una excelente fuente de transmisión y hubo muchos casos de fiebre tifoidea debido a que ella se dedicaba a hacer comida y entonces, bueno, no tomaba las medidas higiénicas necesarias y durante su vida siempre estuvo con muchas... ahora sí que fue culpable de que muchas personas tuvieran fiebre tifoidea. Aquí otros ejemplos que yo les estoy poniendo es Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Ahí es muy importante, sobre todo en niños, ¿sí? En niños puede estar estas 3 bacterias como en ellos sin hacerles daño, ¿verdad? O sea, los niños son portadores de ellas,
Pero el problema que se tiene es que si estos niños están en guardería, ¿verdad? Ellos pueden ser fuentes de transmisión para otros niños que los cuales son susceptibles, ¿no? Porque si les ha quedado claro de lo que vimos ayer, podemos comentar que eh, los que son portadores, pues son resistentes a esas bacterias, ¿no? Y les digo, hay un equilibrio entre ellas y entonces no causan daño. Ya si hay algún factor predisponente en ese hospedero, ¿verdad? Que hace que esas bacterias pudieran ya hacerle daño, pues ya no estamos hablando de un estado portador, ya estamos hablando que es un agente etiológico que está causándole daño al hospedero. Pero mientras no haya signos y síntomas, no les cause daño, son portadores. ¿Sí estamos? Entonces, aquí el estado portador es algo muy importante porque los portadores pueden ser fuentes de transmisión. Entonces, ahí la importancia de que en un momento determinado se estudien, sobre todo estos tres que les puse aquí abajo, en guarderías, ¿no? Es muy importante eso. Estos tres microorganismos pueden causar infecciones muy severas. Infecciones leves, digamos, neumonías, y digo, digamos así entre comillas leves, porque depende también el tipo, ¿verdad? Pero puede causar infecciones tan graves como una meningitis. Entonces, pues sí es muy importante que en un momento determinado se investigue qué niños tienen estas bacterias para entonces dar medidas, ¿verdad? Y que no sean fuentes de transmisión hacia otros niños. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, infección latente, espérame tantito, eso es que aquí no debería decirte infección latente. Ah, sí, sí, sí. Está bien. Infección latente. ¿Cuál creen que es una infección latente, chicos? ¿Qué les puede indicar? Veamos, Marlene, ¿ya llegó? Sí, aquí estoy. Marlene, ¿qué te puede imaginar esa infección latente? La palabra latente. ¿Qué me puede indicar? ¿Me pregunta? Sí, ¿Cómo? ¿o qué entendería usted por infección latente? Pues que está presente, pero bueno, como ya lo habíamos mencionado, que no haya algún síntoma de Mm, alguna enfermedad. pues Bueno, ese de la es un enfermedad. portador, ¿no? Así como me lo está diciendo, ese es un portador. Sí. El caso de Mycobacterium tuberculosis, a ver si con eso le aclaro. Nosotros en algún tiempo, y a lo mejor si nos hacemos algún estudio, detectamos que en el pulmón tenemos una caseificación, o sea, un nódulo primario. Eso quiere decir que estuvimos en contacto con Mycobacterium, ¿verdad? Tuvimos una primoinfección. Y ya después, pues ahorita estamos aquí, yo dando clase, ustedes escuchándome sin tener tuberculosis. Si hay algún factor desencadenante, ¿verdad? Este nódulo que está en nuestro pulmón se puede reactivar y al reactivarse nos puede dar una infección, digamos, secundaria, ¿no? Porque la primoinfección es una infección primaria, ¿sí? Y entonces, eso quiere decir que Mycobacterium tuberculosis estuvo latente en nuestro organismo, ¿sí? Entonces, la infección latente es aquella en donde las bacterias permanecen vivas en el hospedero, pero no se multiplican. Yo siempre digo, están en stand-by, ¿no? O sea, están quietecitas, están durmiendo. En este caso, Mycobacterium tuberculosis dentro del nódulo, ¿verdad? Que está caseificado y nosotros no tenemos ningún problema, ¿sí? Aquí
el patógeno se pone de manifiesto por serología o por el uso de animales, ¿no? Que si los inoculamos nos puede dar lugar a que estos animales tengan alguna infección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Mycobacterium, del mismo ejemplo, nosotros nos hacemos un PPD, ¿verdad? Y este PPD nos puede dar ya positivo. Y nos puede dar positivo, ¿por qué? Porque pues, ya estuvimos en contacto con Mycobacterium, ya sea como que Mycobacterium estuvo como una primo infección, o inclusive, ¿verdad? Pues con nuestra vacunita del BCG que nos pusieron cuando estábamos pequeños, ¿sí? Entonces, esa es una infección latente, cuando la bacteria entra, ¿verdad? En el hospedero, puede o no causar daño, o sea, la infección primaria se puede manifestar, o si no, solamente el hospedero confina la bacteria, ¿verdad? En este caso en el pulmón, la atrapa haciendo un nódulo gaseoso, y ahí se puede quedar toda nuestra vida, chicos, toda nuestra vida. Y ahí a lo mejor nunca se expresa otra vez, pero si hay condiciones predisponentes, que todavía eso es algo que es muy interesante, ¿verdad? ¿Qué factores son los predisponentes? Pueden hacer que la bacteria comience a multiplicarse y causar la infección secundaria. ¿Sí entienden esto? ¿Alguna pregunta sobre infección latente? ¿No? No, profesora. Yo tengo una pregunta, profesora. Adelante. Entonces, lo único que la diferenciaría del estado de portador es que en la infección, bueno, en el estado de portador, la bacteria sí se reproduce y en Eh, el estado latente no. ok, sí. Muy buena pregunta. Sí, sí se está reproduciendo, pero no le hace daño al hospedero, ¿sí? De alguna manera el estado inmune del hospedero la está conteniendo. Ujú. Pero fíjense que es muy buena pregunta, porque fíjense que esta señora, la que les digo que era portadora, ¿por qué era portadora? Porque Salmonella typhus se encuentra en vesícula biliar cuando está, ahora sí que dentro del organismo y no sale, o sea, no se elimina, su reservorio es la vesícula biliar. Entonces, continuamente, Salmonella pasaba de la vesícula biliar al tracto gastrointestinal y la señora eliminaba en las heces a Salmonella, por eso es fácil de detectarlo en estados de portadores, ¿sí? Entonces, la eliminaba constantemente, ¿no? Eh, el grado en que se multiplique, fíjese que ahorita que la pregunta que me hizo es muy interesante porque dice uno, ¿qué tanto se puede multiplicar como para, yo te permito que se multiplique y que no me hagas daño? Y entonces, ¿verdad? Sí se debe de multiplicar porque la bacteria se queda en vesícula biliar, ¿sí? Si no se multiplicara, pues la señora hubiera estado eliminando heces y llegaba un momento en las heces la bacteria y hubiera llegado en un momento en que no tuviera salmonela, ¿verdad? Si no se hubiera multiplicado. Se le acaba su cantidad de salmonela y ya. Y no, toda la vida ella siguió desechando a la bacteria, toda su vida. ¿Sí? Entonces eso quiere decir, ¿verdad? Porque en ese tiempo, déjenme platicarles, en ese tiempo la única manera de que se eliminara la bacteria es extirpándole la vesícula biliar y ella se negó. Dijo, ¿por qué me van a quitar mi vesícula biliar si yo no tengo nada? ¿Sí? Entonces, sí se debe de multiplicar, pero de tal manera que no sea tanto y que, bueno, el organismo, de este caso de Mary Malone, era pues tenía un equilibrio con la bacteria, ¿no? ¿Sí? En cambio, en la infección latente, la bacteria está confinada en algún lado. En este caso, el ejemplo típico es Mycobacterium tuberculosis, en donde está confinado en el pulmón y está confinado porque se formó un nódulo gaseoso. ¿Sí? Entonces ahí está. Entonces, si hay factores predisponentes, la bacteria se puede reactivar y dar lugar a la infección. Uh-huh. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Ay, no sé gracias, quién me maestra. preguntó. Sí.
Ok. Bueno, ¿qué es una persistencia microbiana? A ver, ¿cómo la definirían? La palabra lo comenta. Frida, a ver, no se atreven a hablar todavía. Qué bárbaros. Frida. ¿Llegó Frida? Sí, aquí estoy. Ujú. Sería como, no sé, el tiempo en que Sí, el tiempo en que la bacteria puede persistir en el hospedero. Pero no, ok, no es un tiempo, ¿sí? Es un fenómeno, persistencia microbiana. A ver, defíñamelo sin que ocupe la palabra persistencia. Es el fenómeno que ocurre. No. Ahí va bien. O es el fenómeno, es el proceso que ocurre y qué pasa. Es el proceso que ocurre. Ay, no sé, es que no. O sea, dijo que no ocupará tiempo, ¿verdad? Pues porque no estoy definiendo tiempo, estoy definiendo persistencia. ¿Qué quiere decir la palabra persistente? Que puede como quedarse ahí. Ajá, sí, exactamente. Es el proceso en el cual una bacteria, ¿sí? Se queda en el organismo, y que aparentemente en este caso se le dio tratamiento a la persona y la persona aparentemente tuvo una cura, ¿verdad? Y después de meses vuelve a tener síntomas, ¿sí? Entonces, aquí está. La bacteria continuamente está presente en los tejidos del hospedero, originó una enfermedad manifiesta, se trató y aparentemente hubo una cura microbiológica, aparentemente, lo que sí es que hubo una cura clínica, ¿verdad? Pero después hubo recaídas aislándose a la misma bacteria. Entonces, ¿sí? Esto se está refiriendo, ¿sí? A... Profesora, mande. Sí, dígame. disculpe, ¿y cómo se podría diferenciar entre una persistencia microbiana y una resistencia del microorganismo al antibiótico con el que se le trató? Ok. Muy buena pregunta. Si hay una resistencia al antibiótico con el que se trató, los signos y síntomas no van a desaparecer, ¿sí? En cambio aquí, aparentemente se le trató, bueno, no aparentemente, se trató a la persona y aparentemente hubo una cura. Bueno, hubo una cura clínica, ¿estamos de acuerdo? Acuérdense que la cura clínica es cuando desaparecen signos y síntomas, ¿sí? Hubo una cura clínica y después de meses la persona vuelve a tener signos y síntomas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hubo una cura clínica inicialmente, pero no hubo una cura microbiológica. Y entonces, como no hubo una cura microbiológica, pues la bacteria ahí permaneció. Otra vez, algunos factores predisponentes que hagan que vuelva ahora sí que a multiplicarse y dar signos y síntomas están presentes. Y entonces, por eso sucede esto, ¿sí? Y esto sucede específicamente en Bruselas, chicos. Bruselas es una bacteria que es muy persistente, ¿sí? Es un organismo intracelular y entonces, bueno, una de las cosas que se explica o piensan que puede estar sucediendo es que Brucela, mientras está en sangre, pues puede estar, se le da antibiótico al paciente y entonces resulta que ya, aparentemente ya se eliminó a la bacteria. Pero como es un parásito intracelular, al parecer, ¿verdad? Estas bacterias que se encuentran dentro de la célula no son atacadas por el antibiótico y entonces después de meses
se vuelven a multiplicar y vuelve a dar signos y síntomas. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Quién me preguntó? Entre la resistencia. Sí, yo sí le pregunto. Y sí, ya me quedó claro. Muchas ¿Sí? gracias, profesora. Ajá. Y entonces vean aquí este punto. Para aislar al patógeno es necesario recurrir a técnicas más sensibles, ya que la bacteria se encuentra en un número pequeño. ¿Sí? Entonces, sí entienden los tres procesos de una infección atenuada, portador, infección latente y persistencia microbiana. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces, vamos a ver esta última parte de esta clase donde la pregunta es cómo nos alcanzan los microorganismos, ¿no? O sea, ¿cómo llegan nuestros microorganismos al cuerpo? Pues hay diferentes formas, ¿no? Y es lo que yo les comentaba desde el principio de la clase ayer, que esta triada ecológica, ¿verdad? En donde está el hospedero, medio ambiente y agente, para que funcione debe de haber un mecanismo de transmisión del agente hacia el hospedero. Y entonces nosotros sabemos desde hace mucho que hay diferentes tipos de transmisión, ¿no? Y aquí les puse algunos, desde el contacto directo, desde que me estrechen la mano, ¿verdad? A un beso, ¿verdad? O a que, por ejemplo, estas personas que están aquí trabajando, por ejemplo, si tienen gripa, ¿sí? Se suenan la nariz, no se lavan las manos y están con el teclado y el teclado funciona como un fomite, en donde si llega otra persona, ¿verdad? Y está en contacto con este teclado y se lleva las manos, por ejemplo, a la cara, pues puede llegar a transmitirse así esa bacteria, ¿no? O por medio del aire o por medio de alimentos y agua. Esas son unas, por decirles aquí el ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se define transmisión? Pues es el proceso en el cual la bacteria pasa de un hospedero a otro. Y entonces, dentro de la transmisión, es lo que aquí les comentaba, ¿no? Tenemos una fuente de infección, puede ser un humano, puede ser un animal, ¿verdad? Puede ser un alimento contaminado, un agua contaminada, o puede ser el reservorio, ¿no? Un animalito que tiene su bacteria bien contenta ahí con él, ahí se multiplica la bacteria, no le hace daño, ¿verdad? Entra a otro hospedero, aquí yo les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que esto podría ser el pulmón. Y entonces, pues sí, el hospedero trató de contener a la bacteria, ya vimos por qué métodos, ¿verdad? Los de primera línea, sobre todo, antes de que entren, pero bueno, no fue efectivo y entonces ya entra el hospedero y entonces el hospedero pues ya trata de eliminarlo por medio de la respuesta inmune de tipo celular y humoral, ¿verdad? Pero no puede y entonces se da lugar a la infección. Pero bueno, hubo una puerta de entrada, ¿no? Yo les decía, un buen patógeno pues es aquel que además de que entra a un hospedero es capaz de salir, ¿verdad? Y entonces encontrarse a otro hospedero y volver a infectar a otro hospedero, ¿sí? Ese es en general el proceso que sigue. Y entonces nosotros podemos hablar de la transmisión por medio de contacto directo, que es de persona a persona, y que esta transmisión puede ser de tipo vertical y de tipo horizontal. ¿Alguien recuerda cuál es la transmisión de tipo vertical? ¿La que se da de madre a hijo? La que se da de madre a hijo, ¿verdad? Entonces, sí tenemos infecciones bacterianas que se dan de madre a hijo. Por ejemplo, cuando la madre está infectada por Neisseria gonorrhoeae, y está embarazada, puede pasarle la bacteria, ¿verdad? Cuando está también infectada con listeria, también les puede pasar la bacteria. Otro ejemplo, Treponema pallidum, también es otro ejemplo, ¿no? Sí, mujeres embarazadas que tienen esas bacterias y que al nacer sus bebés, pues ahora sí que se las llevan consigo, ¿sí? Y la transmisión horizontal, pues es de persona a otra persona, ¿no?
Sí, y generalmente esta vertical se da cuando están de mujeres embarazadas a bebés. Sí, porque este comentario sí es importante, porque si yo, por ejemplo, yo, Patricia, tengo a mis hijas, ¿verdad? Ya grandotas, pues ya, yo les transmito alguna bacteria, pues no es una transmisión vertical, es ya una transmisión horizontal, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dentro de las transmisiones horizontales, pues están todas estas, ¿no? Las relaciones sexuales, las manos contaminadas, ¿verdad? Al saludar, el beso es un buen mecanismo de transmisión, ¿verdad? El estornudo también es un buen mecanismo de transmisión. Entonces aquí está el vertical, que decíamos por medio de la placenta, o en el canal del parto también, no necesariamente en la placenta, sino también cuando nace en ese momento el bebé, en el canal del parto que pasa, por ejemplo, cuando en el bebé en la región vaginal, pues se puede llevar a bacterias como Listeria, como Streptococcus agalactiae. ¿Sí? El contacto indirecto. Ah, sí, adelante. Perdón, por medio de la amamantación ya sería horizontal. En la leche materna no hay formas de transmisión. Ah, ok. ¿Sí? En la leche materna lo que hay es transferencia de inmunoglobulina. Inmunoglobulina M. Ajá, sí, pero no yo no he leído nada, y qué buena pregunta, nunca se me había ocurrido. No he leído nada de fuente de transmisión en la leche materna. Sobre todo porque acuérdense que una posible explicación es esta que les estoy dando, ¿no? En la leche materna hay anticuerpos, ¿sí? Entonces, pues, no hay contacto con microorganismos, sino, no está descrito esa forma de transmisión. Profesora. Sí, dígame. Entonces, ¿por qué cuando las mujeres tienen SIDA, pues se supone que no deben amamantar a sus bebés? ¿No se contagia igual por ahí? Fíjense que yo no he oído ahorita esto que usted está comentando, ¿sí? Realmente habría que revisar bien en ese caso si los virus pasan. Yo dudo, pero sería de revisar, ¿eh? No había oído esto que las mujeres no podían amamantar a sus bebés, ¿sí? Porque inclusive, fíjense aquí, el SIDA, ustedes saben que se transmite de mamá, ahora sí, a bebé. Sí, o sea, eso es una forma de transmisión, es una vertical, pero no por medio de leche materna, sino también cuando nacen los bebés, o por placenta. Entonces, sería de revisar. Les digo, yo no he leído nada sobre la leche materna, ¿sí? Porque aquí sí eso es un problema muy grave, y sí hemos sabido de muchos casos de mamás que tienen SIDA, que sus bebés nacen con SIDA, que nacen, no por la leche, sino cuando nacen. Déjeme ver si averiguo esto, pero en el caso de bacterias no hay casos. También lo voy a revisar bien, pero no, yo no he leído ningún caso. ¿Sí? Muy bien. ¿Otra pregunta antes de que continuemos? Bueno, entonces vamos a ver el contacto indirecto. El contacto indirecto es por medio de Profesora. vehículos. Ay, Sí, perdón, es que mi micrófono no funcionaba. Es que ahorita que estaba diciendo lo de la lactancia cuando una mujer tiene VIH, me acordé de haber visto una página en la OMS. Ajá. Y de hecho, bueno, si quieres se la comparto por chat. Sí. Déjame tantito. Bueno, según esto ya se envió. Sí. Dice, en condiciones normales, la lactancia materna es el mejor modo de alimentar a los niños menores de 1 año. Sin embargo, una mujer infectada por el VIH puede transmitir el virus al bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Ah, mire, ok. Y el OMS, pues es una página confiable, definitivamente. No es fake news, news, ¿verdad? Ajá.
Mire, pues de las bacterias yo no he leído nada sobre la transmisión en cuanto a leche materna, ¿eh? ¿Sí? Entonces, aquí la vertical generalmente se refiere en el proceso de embarazo durante el parto, ¿eh? La transmisión vertical, ¿sí? Ya cuando ya nace el bebé y ya está afuera, pues ya es una transmisión horizontal, que era la pregunta inicial. Y gracias por la información. ¿Sí? Entonces, ¿alguna Sí, otra gracias. pregunta? Ok. Entonces, ¿qué entienden por vehículo? Y no el automóvil, ¿eh? Un vehículo que nos pueda ayudar a, bueno, no, que le pueda ayudar a la bacteria a transmitir, a pasar de un hospedero a otro. Medio de ¿Es un transporte. objeto inanimado? Un objeto inanimado, ¿verdad? Sí, es un medio de transporte, o sea, sí, un medio de transporte, ¿sí? ¿Y el vector qué sería entonces? Puede ser como un mosquito o algo así. Un organismo biológico, ¿no? Sí, que puede ser un mosquito, puede ser una garrapata, es el piojo, es un vector. Ok, muy bien. Entonces aquí estamos, ¿no? Y aquí el vehículo son cosas inanimadas, como ustedes bien lo dijeron, ajá, en donde puede ser aire, polvo. Aquí les puse algún ejemplo de enfermedades que se transmiten por ese medio. El agua, sí, la leptospirosis es porque el agua está contaminada con orina de ratones, que son los reservorios, ajá, de ratas ratones. Los alimentos, las infecciones gastrointestinales, pues es por alimentos, o en el caso del tétanos es por fomites, ¿no? Sí, que recuerden que los fomites también es algo inanimado, ¿no? En este caso puede ser un clavo en donde tengan esporas, por eso inmediatamente que nosotros nos clavamos algún alambre, ¿verdad? Vamos al seguro a que nos pongan la vacuna del tétanos, porque este es un medio de transmisión, ¿sí? Entonces, el vehículo es un medio de transporte inanimado que ahora sí que conduce o que porta bacterias hacia un lugar y que si nosotros estamos en contacto con ellos, podemos adquirir la infección. ¿Sí estamos? Ese es un vehículo, un vector, decían ustedes, que son organismos vivos, ¿sí? Que puede ser una mosca, ¿verdad? Que le llamamos un externo mecánico. ¿Por qué? Porque las mosquitas lo único que hacen es pararse en las heces, por ejemplo, de una persona que está infectada, ¿verdad? Y entonces vuela y se para en los alimentos y ahí en sus patitas pues deja parte de las heces y las bacterias, ¿verdad? Entonces por eso se llama externo mecánico y otro que se llama interno biológico porque algunos lo que hacen es, cuando los mosquitos, ¿no? Cuando nos pican, pues depositan la sangre adentro, más bien, no es cierto, depositan a la bacteria, ¿verdad? Y entonces, pues directamente se va al torrente sanguíneo y nos puede causar la infección, ¿no? ¿Sí estamos? E inclusive aquí también una forma de que los piojos transmitan a las bacterias es pues los piojos andan, por ejemplo, en la cabeza, ¿verdad? Generalmente, y entonces cuando alguien tiene piojos, pues hay mucha comezón, se rascan y de alguna manera dañan a la piel. Entonces, cuando los piojos defecan en las heces, depositan a la bacteria y como la piel está dañada por la comezón, por el hecho de que nos rasquemos, pues por ese medio entra el piojo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí. Entonces aquí les resumo los medios de transmisión, ¿sí? El aerosol, agua, alimentos, en el medio ambiente, a través de la placenta, ¿verdad? Vomites, la autoinfección no hemos hablado, también es una forma de infectarnos, ¿no? ¿Sí? La transmisión sexual por medio de vectores y aquí pues la transmisión que se da de animales hacia el hombre, que son las famosas zoonosis. ¿Sí? Que ahí dentro de esa zoonosis están
la brucelosis, ¿verdad? Como ejemplo de zoonosis. Otro que puede estar es la campilobacteriosis, como ejemplos de zoonosis. ¿Sí? Los animales tienen las bacterias y las transmiten por medio de sus productos, ya sea aquí como lo ilustra el cuadrito, por medio de la leche, o también por medio de sus tejidos, ¿no? Que podrían transmitirlo al hombre. ¿Sí? Y bueno, este es un cuadrito de lo que acabamos de hablar. ¿Sí? Aquí nos comentan, ¿verdad? La pregunta inicial, ¿cómo nos alcanzaban los microorganismos? Pues ya sabemos que por medio de un proceso de transmisión, y puede ser contacto directo, y aquí están los ejemplos, el contacto indirecto, que aquí están los ejemplos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profesora. Hasta ¿No? ahorita no, profesora. Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, podemos pasar a otro tema. Sí. Vamos a ver dónde anda mi. Y la taxonomía. Esa taxonomía que a mí me trae loca. Bueno, ¿por qué? Porque cuando uno ya sabe en dónde está la bacteria posesionada, llegan los taxónomos y nos dicen, no, siempre no. Esta bacteria la tenemos que cambiar a otro lado. Y entonces dice uno, bueno, sí, ok. Esta es una clase muy pequeñita de taxonomía, que básicamente es recordar lo que ustedes ya saben, inclusive ahorita saben un poquito más porque ya vimos la primera práctica, ¿sí? Entonces, ustedes saben que se comenzaron a clasificar las bacterias cuando se comenzaron a observar. ¿Sí recuerdan? ¿Han leído Los cazadores de microbios, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Les recomiendo, los que no lo han leído, que lo hagan. En general, una de las cosas que tenemos es que no nos gusta leer, ¿no? Y yo creo que es algo bien importante, pero como QVPs, hay libros que sí los tenemos que leer. Y uno de ellos son Los cazadores de microbios. Entonces yo se los recomiendo. Es un libro nada científico, en el sentido de que tengan ustedes que ver qué procesos y demás, sino es un libro en donde hablan de los diferentes, de cómo se dieron los avances en descubrimiento de microbiología. Y está muy bonito. Y bueno, uno de los primeros capítulos, si no es que el primero fue, es el de cuando Leeuwenhoek comenzó a diseñar sus microscopios y comenzó a ver las formas microbianas. Y entonces, pues ahí comenzaron a ver y él decía, ay, bueno, hay bolitas y hay bastoncitos, ¿no? Entonces era lo que él veía nada más en sus microscopios, que para nada tenían resoluciones muy altas, ¿verdad? Pero ahí fue cuando comenzaron a observarse las bacterias. De tal manera que, ¿verdad? Comenzó, mientras hubo poquitas bacterias, no había una necesidad de clasificarlas. Pero ya después, cuando comenzaron a ver más y más, hubo esa necesidad, ¿no? Sí, entonces aquí, ya entre estos años, en 1872 y 1876, este señor, Ferdinand Kohn, ¿verdad? Se le considera como el padre de la bacteriología y fue uno de los primeros que hizo un sistema de clasificación bacteriana basada en criterios morfológicos. ¿Sí? Entonces, realmente primero, son cocos, es bacilos, y pues ya sí puedo yo clasificar, ¿no? Esta bacteria vamos a ponerla en cocos, esta bacteria vamos a ponerlas en bacilos. Conforme fueron descubriendo más bacterias, pues se dieron cuenta que no era tan sencillo la situación, ¿no? Porque bueno, sí, ya tengo muchos cocos, pero ahora ¿cómo los puedo seguir clasificando, no? Porque ya nada más saber qué es coco, pues ya, pero no me da, no sé si esos cocos son diferentes o son iguales. Y entonces, bueno, ya en 1915, pues ya este señor Buchanan, ¿verdad? Publicó ya algunos artículos relacionados con la nomenclatura y clasificación de las bacterias
Y ya ahora tomó en cuenta otras características morfológicas, de tinción, comenzó a hacer inclusive características, bueno, comenzó a tomar en cuenta características bioquímicas, ¿verdad? En cuanto si eran patógenos, no eran patógenos, ¿no? Y entonces, bueno, de tal manera que David Berger, ¿verdad? En 1917 estableció ya un comité para la caracterización y clasificación de las bacterias, porque ya en ese entonces pues ya había muchas bacterias y además pues inicialmente no había una reglamentación como tal, ¿no? Entonces sí vieron la necesidad de decir, bueno, sí necesitamos clasificar las bacterias, pero tenemos ahora que ver ya criterios, ¿no? Y entonces en 1923 publicó una primera edición del Manual de Berger de Bacteriología Determinativa, ¿sí? Entonces, este es otro libro que ustedes deben de conocer, no leer, porque ahorita vamos a ver cómo es ese libro, pero sí conocer y sí tener alguna referencia sobre él, o sea, conseguirla, me refiero a esto, para saber algunas características, ¿no? A veces de repente tenemos bacterias que son bien latosas para identificar y ya hicimos las pruebas, digamos, tradicionales o las que se generalmente utilizamos y aún así no la podemos clasificar, pues nos tenemos que ir al manual de Berger para que nos veamos qué otras características yo puedo utilizar para identificar esa bacteria, ¿sí? Entonces, bueno, de tal manera que pues ya surge lo que es la taxonomía, que ustedes ya vieron en el laboratorio que la taxonomía pues se define como la ciencia que se encarga de la clasificación, ¿sí? Pero esta clasificación no nada más incluye la clasificación como tal, sino incluye la nomenclatura y la identificación, ¿sí? Entonces, a ver, alguien recordando, porque ya lo vimos en el laboratorio, a ver, Ilse. ¿Está Ilse Valeria? ¿No está Ilse? Mónica. Sí, profesora. Ok. ¿Qué era clasificación? Pues la clasificación es un agrupamiento de, bueno, en este caso, bacterias de acuerdo a sus características. Ok, muy bien. Sí, la agrupación, ¿verdad? En la clasificación es agrupar a las bacterias en función de ciertas características. Usted misma, Mónica. Nomenclatura. Pues es una forma de nombrar a las bacterias. Ok, y es una forma de llamar, ¿verdad? O de darles nombres a la bacteria, para no usar la palabra nombrar. Acuérdense que una definición mala es aquella que utiliza la palabra, ¿no? Entonces es llamar o darle nombre a una bacteria. ¿Y la identificación? Mónica. ¿Ya se me fue Mónica? No, aquí sigo, pero estoy pensando. ¿Cómo definíamos a la identificación? A ver, vean su manual, chicos, la práctica 1. Página 1. En la página 1 está lo que es como la define, ¿no? Que puede ser que de acuerdo ya con los criterios de clasificación Ajá. podamos identificar a una bacteria. Ok, podamos darle una identidad, ¿no? Para no poner la palabra identificar. Podemos darle una identidad, podemos darle un nombre y un apellido de acuerdo
¿verdad? Ya a características que ya estaban reportadas en la literatura, porque cuando hacemos una identificación lo que estamos haciendo es comparar las características de la bacteria que yo quiero saber quién es, ¿verdad? Con las características de bacterias que ya están reportadas. Eso es lo que hacemos en una identificación, ¿no? Entonces, con ella logro la identidad de la bacteria. En este caso, darle el género y darle la especie. Muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya están. En las siguientes transparencias ustedes es lo que acaban de comentar. ¿Sí? La clasificación. Y bueno, dentro de la clasificación, chicos, a ver. Antes se llamaba que era una clasificación monotética. O sea, ciertos caracteres nada más nos ayudaban. En este caso, las primeras clasificaciones fueron monotéticas. Ciertas clasificaciones como la forma, ciertas características como la forma nos daba la clasificación. Conforme ha pasado el tiempo, pues esta clasificación monotética se vio que ya era obsoleta y entonces surgió lo que se llama la clasificación fenética, que esta clasificación no nada más contaba ya características morfológicas, sino contaba características bioquímicas, o sea, más características, ¿sí? Y esta clasificación fenética, ¿verdad? Después se ha utilizado mucho, pero ahorita nosotros hemos visto que a lo largo de la historia ha sido necesario utilizar una clasificación filogenética. O sea, saber qué microorganismo de dónde se origina, ¿sí? O si es ancestro de Escherichia coli, si es ancestro si proviene del ancestro de Escherichia coli, si proviene del ancestro de Salmonella. De tal manera que ahorita la clasificación es una clasificación polifásica. Utiliza características morfológicas, bioquímicas, así como características del DNA ya, ¿verdad? Y las relaciones que hay entre estas bacterias, ¿sí? Que la filogenia. Y entonces con esto nos damos ya una clasificación más fidedigna. Por eso la taxonomía ha cambiado tanto, ¿no? Porque algunas bacterias que antes, por ejemplo, Plesiomonas, que antes formaba parte de Vibrio, porque es un bacilo gram negativo, oxidasa positivo, ¿verdad? Resulta que al ya hacer las comparaciones a nivel de biología molecular, sí se dieron cuenta que no, que Plesiomonas se parece más a las enterobacterias, aun cuando sea oxidasa positivo, ¿no? Hablando filogenéticamente, es más parecido. Y entonces por eso han cambiado las bacterias de lugar, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Porque, pues ya les voy a comentar, ¿verdad? Que dentro de las clasificaciones, pues otra vez hay características genotípicas y fenotípicas que nos ayudan a esta clasificación. Y dentro de las genotípicas está la cuantificación, que ya lo comentamos que es un proceso de hibridación. Está la comparación de las secuencias del RNA ribosomal 16S, que es lo que en boga está en cuanto a hacer estas clasificaciones. Está el contenido de guanina citosina, que eso desde hace mucho se sabe, ¿no? ¿Sí? Están las características fenotípicas, como decíamos, ya sea de tipo morfológico, ya sea de tipo metabólico, que me refiero específicamente a las bioquímicas, o inclusive propiedades quimiotaxonómicas, como es el caso de la pared celular, ¿no? Entonces aquí les estoy comentando, ¿no? Lo que hacen ahora es hacer una hibridación, pero del DNA total. Y entonces, otra vez yo tengo una bacteria, ¿verdad? Su DNA de la bacteria 1 y hagan de cuenta que aquí tengo el DNA de la bacteria 2. Entonces, ¿qué se hace? Pues se calienta el DNA para que se separen sus cadenas y después, ya separadas sus cadenas, se ponen en contacto estos DNAs y ven por algún método, ya decíamos, ya sea por isótopos, por colorimetría, ven qué tantas se unieron estos DNAs, esos DNAs son homólogos, qué tantos son homólogos esos DNAs, ¿no? Y en función de eso, pues hicieron esta clasificación, ¿no? Yo les decía que también
ven las secuencias del RNA ribosomal 16S o del RNA ribosomal 23S, y aquí nada más para recordar la estructura de cómo están cuando hablo de 16S, cuando hablo de 23S, y también ven qué tanto, ¿no? Yo tengo la secuencia de la bacteria 1 y tengo la secuencia de la bacteria 2, y yo veo qué tanto se parecen. Y en función de eso, decido inclusive si es el mismo organismo o no. El contenido de guanina citosina, eso desde hace mucho se sabe, inclusive en la primera edición del manual de Berger, ya está reportado el contenido de guanina citosina de las bacterias, ¿sí? Y las características quimiotaxonómicas se refieren, por ejemplo, a la composición de la pared celular. Entonces aquí les puse la composición de los gram positivos, de los gram negativos y de las ácido alcohol resistentes, ¿sí? Entonces, en función de eso, también se ha llevado a cabo esta taxonomía, ¿sí? Y entonces viene el concepto de especie. Y el concepto de especie, pues está en función también de estas características. Les voy a pasar, si no se los paso de aquí al viernes porque se me olvide o algo, aunque ya ahorita lo acabo de apuntar, precisamente este concepto de especie. Y es en función del porcentaje de homología que tiene una bacteria y otra. Y en función de ese porcentaje de homología, se dice si esa bacteria pertenece a esa especie o pertenece a especies diferentes. Entonces, esto es algo que ya está, que ya se utiliza en las nuevas clasificaciones y por lo tanto en la taxonomía, y que ya nos dice si esa bacteria está bien en ese grupo o la cambiamos de lugar. Entonces, por eso les decía, Plesiomonas ya la cambiaron a las enterobacterias. Por ejemplo, otra bacteria que la vamos a ver en infecciones de transmisión sexual se llamaba Calimantobacterium granulomatis, y resulta que no, que ahora ya es Klebsiella granulomatis. Entonces, si así muchos ejemplos vamos a ver, ¿no? Entonces vamos a inclusive a comentarles, en el manual ya están algunas de estas situaciones en donde les ponemos, se llamaba así y ahora se llama así, para que vayamos siempre evolucionando también con estos cambios. Pero por eso la taxonomía, en mi opinión, es fea en ese sentido, ¿no? En que uno ya sabe cómo se llama y de repente ya le dicen a uno, no, ya no se llama así, debe ser así, ¿no? Ok. Y entonces, bueno, en cuanto a la nomenclatura ya me dijeron, es ponerle el nombre y el apellido, género y especie. Y entonces aquí nada más quiero aquí comentarles esto que tengo aquí en la transparencia. ¿Sí? Hay ya una reglamentación para nombrarla, porque antes, pues las bacterias se nombraban de acuerdo a lo como quería, ¿no? El que descubría una bacteria, pues decía, yo la descubrí, entonces se va a llamar Bordet, ¿no? O Bordetella, ¿no? Porque Bordet es uno de los que estudiaron mucho. Algunos lo ponían, algunos eran tan egocéntricos que ellos ponían mismo el género. Otros se lo ponían y le decían, bueno, vamos a poner Bordetella en honor a Bordet. Y Yenyu, que ellos estudiaron mucho la Bordetella, ¿no? Entonces vamos a ponerle Bordetella a esta bacteria, ¿no? Entonces, pero esto pues llegó un momento en que dijeron, no, no es posible, tenemos que dar reglas para ponerle nombres. Entonces hay un código internacional, ¿sí? Que ya uno debe ir a ese código, revisar cuáles son las reglas, si uno descubrió una bacteria, ¿verdad? Y entonces en función de eso ponerle el nombre. Y después hay ya dos revistas, estas dos, ¿sí? Que nos dan, ¿verdad? En donde podemos nuevas especies de bacterias, ¿sí? Claro, ustedes tienen que comprobar que realmente sí son nuevas especies, ¿sí? Entonces también se da una serie de procedimientos para que hagan esto y después, bueno, ya se publique, ¿sí? Entonces todo lo publicable en estas revistas, pues ya son aceptadas como nuevas especies,
Pero hay otras especies, las famosas bacterias no cultivables, ¿sí? Que como no se pueden cultivar, pues no se pueden estudiar tan extensamente y entonces se les da una nomenclatura provisional. Entonces ustedes van a oír, y lo vamos a ver también ya cuando lleguemos a las bacterias en específico, que está el término de bacterias viables, no cultivables. O sea, sí son bacterias que existen, pero no las podemos cultivar. Y el concepto ha cambiado un poquito o un muchote, digamos, el entender por qué las bacterias pueden persistir en la naturaleza. Pero ya lo vamos a ver con ciertas bacterias en específico, ¿no? Entonces, la identificación, decíamos, es el procedimiento para reconocer a un microorganismo a nivel de especie y se hace comparando las características, ¿verdad? Que aquí les puse características fenotípicas de un aislamiento con aquellas publicadas por familia, géneros, especies. Ahorita ya sabemos que la identificación también se puede hacer a nivel de biología molecular, entonces no nada más estamos comparando características fenotípicas, sino también características genotípicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Porque voy a hablar del manual de Berger. Solamente aquí lo que quiero es despertar su curiosidad en cuanto a que tengan la oportunidad de ver cómo está constituido el manual de Berger. El manual de Berger es la Biblia de nosotros, los microbiólogos. Y digamos, no pongo como QVP porque es para los microbiólogos, no nada más hay bacterias, también hay arqueas en esos manuales. Pero bueno, para nosotros los QVP sí es importante que lo conozcamos, chicos. Entonces, ya les había hablado un poquito de la historia y en 1900 apareció la primera edición del manual de Berger de bacteriología determinativa, que es un libro en donde están las bacterias de importancia médica principalmente. Y salió la primera edición en 1923 y en 1994 salió la 9ª edición. O sea, entre estos años hubo varias ediciones y ya después ya no han sacado otra edición de esta manual de Berger. Y digamos que es un resumen del manual de Berger de bacteriología sistemática. Pero bueno, vamos a comentar. Entonces, esta es la 9ª edición, esta es la portada de la 9ª edición, ¿sí? En donde aquí dividen o ponen a 35 grupos, y es lo que les decía, que es un resumen de los volúmenes de bacteriología sistemática de Berger, que son 4 volúmenes de la primera edición. Ahorita vamos a ver cómo está la bacteriología sistemática de Berger, ¿no? Entonces, y generalmente, como yo les decía, está diseñado para que nosotros lo consultemos porque principalmente están las bacterias de importancia médica. Y aquí ya describían desde este manual algunos cambios en la nomenclatura bacteriana. Yo les digo, desde la 9ª edición ha salido otro y entonces pues ya de la 9ª, que fue en 1994 para acá, pues ha habido otra vez muchos cambios en la nomenclatura. Entonces aquí, si ustedes ven, van a ver diferentes grupos y estos son los de mayor importancia médica, chicos. ¿Sí? De la 1, 5, 9, es ahí donde están los de importancia médica. Entonces, es ahí, por eso les decía, si uno quiere irse a lo más cortito, pues uno consulta este manual y uno busca en estos grupos la bacteria de importancia médica que a mí me interese. Ok. Y entonces, bueno, todos los manuales es algo bien importante. Todos los manuales que hablan sobre taxonomía o sobre caracterización, siempre nos tienen un capítulo que se llama así, uso del manual. ¿Por qué? Porque ahí nos dan una explicación de cómo debes de consultar el manual para sacarle más provecho. Eso es más que nada, ¿no? ¿Sí? Y entonces, bueno, hablan en estos capítulos cómo están acomodados en este libro, ¿sí?
cuál es la naturaleza de los esquemas de identificación, si es procarionte o eucarionte. Bueno, algunos dicen procariote, otros eucariote, otros dicen procarionte o otros eucarionte. Y no hay por ejemplo, el doctor Lascano, que es un señor que se ha dedicado mucho a estudiar la evolución de los organismos en general, él dice que debería de ser procarionte. Yo no sé en microbiología general cómo lo estén manejando. Sería buena pregunta hacerle a algún maestro de microbiología general. Sí, a ver cómo lo están manejando. Bueno, y entonces habla del capítulo 4 de los grupos de categoría de las bacterias y después los grupos, ¿no? O sea, aquí habla de las 4 grandes categorías y aquí de los grupos. Entonces, ¿de cuáles 4 categorías hablamos, no? Pues aquí está como eubacterias gram negativas, eubacterias gram positivas, ambas tienen pared celular, las eubacterias que no presentan pared celular, y vienen las arqueobacterias, ¿no? Que nosotros las arqueobacterias realmente no las estudiamos porque estas tienen mucho interés, pero a nivel ecológico. Entonces, con esta transparencia quiero que les quede bien claro cuáles son los criterios del manual de Berger. Toma en cuenta todos estos, chicos. Y si ustedes están viendo morfología en general, ¿sí? Morfología microscópica, están viendo morfología colonial, están viendo características bioquímicas, ¿sí? Al ver movilidad, al ver requerimientos nutricionales, al ver sustratos. Están viendo otras características fenotípicas como el flagelo o como la composición de peptidoglicana. Y también ya se toma en cuenta lo que son el DNA. Entonces, si yo les preguntara qué criterios contempla el manual de Berger para la taxonomía en general, ¿sí? En donde incluye, ya decíamos, nomenclatura, identificación y clasificación, pues estamos involucrando características bioquímicas, características morfológicas, características genotípicas, ¿sí? Entonces ya es una identificación polifásica, ¿sí? Y bueno, está el otro manual que es un monstruo de manuales, ¿verdad? Que es el manual de Berger de bacteriología sistemática. Y aquí sí, la primera edición fueron 4 volúmenes. Y en esta primera edición, que fue en 1984, salió el volumen 1. Y después salieron el volumen 2, 3 y 4 después de 5 años. ¿Sí? Ahorita vamos a ver que después de 1984 ya salió la segunda edición. Y bueno, vamos a ver los cambios. Y entonces, bueno, ellos consideran el reino procariote, que se divide en 4, ¿verdad? Y lo que se llaman gracilicutes, firmicutes, tenericutes, mendocicutes. Y aquí les puse cómo están clasificados en cuanto a las categorías, ¿no? Sí, pero entonces otra vez están gram negativas, gram positivas, las que no tienen pared celular y las arqueobacterias. Bueno, ya la segunda edición salió y vean hasta cuándo salió, y eso fue el volumen 2, o sea, de 1984 a 2002, pero es el que son monstruos de libros, chicos, monstruos. Ya la segunda volumen salió en 2005, el tercero en 2009, el cuarto en 2010 y el quinto en 2012. O sea, ya no son 4 volúmenes, son 5 volúmenes. Y aquí ya utilizamos otros criterios, ¿no? Me refiero en cuanto a cómo están dispuestos, ¿eh? Porque los criterios del manual de Berger, también de bacteriología sistemática, pues otra vez son morfológicos, de pared celular, de DNA, o sea, es una clasificación polifásica, ¿sí? Entonces, vean, aquí yo les puse el volumen 1, aquí están las arqueas, cianobacterias, bacterias
tróficas y son las que, las de interés ecológico. El volumen 2 son las proteobacterias. Ahorita vamos a ver qué son proteobacterias, qué quiere decir eso. Y es donde están la mayoría de las de interés médico, pero vean también en el volumen 3, pues tenemos otras de interés médico, ¿sí? El volumen 4, dentro de las de interés médico está Mycobacterium y Corynebacterium, y en el volumen 5 están las espiroquetas, los bacteroides, las fusobacterias. O sea, nosotros como QVPs tendríamos que tener del volumen 2 al volumen 5, ¿sí? Son volúmenes que cada volumen cuesta más de 1,000 pesos. Es más, ya ahorita ya me desactualicé. Alguna vez estuve viendo cuánto costaban y la última vez que lo vi eran más de 1,000 pesos cada volumen. Bueno. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero? Aquí, y vamos a comentar, porque en las clasificaciones yo les voy a estar presentando con los agentes etiológicos cuál es su posición taxonómica. Entonces, sí es importante que entiendan cuando hablo de una proteobacteria, de una gama proteobacteria, que recuerden qué es. Entonces, a ver, los dominios en general están así, ¿verdad? El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eukarya, ¿sí? Los grandes dominios en los organismos vivos ahorita. Dentro de las bacterias hay 23 filos o filum, algunos les llaman, ¿sí? Con 28 clases, ¿sí? Los filums son estos: Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes, Espiroquetes y Clamidia. Esos son los filos. Entonces, cuando yo digo Escherichia coli es una proteobacteria, me estoy refiriendo que Escherichia coli pertenece al filo Proteobacteria. Y bueno, para que no, para todavía hacernos más complicada la vida, dentro de las proteobacterias hay 5 clases. Entonces es alfa, beta, gamma, delta, epsilon. Entonces yo les puedo decir, esta bacteria es una alfa proteobacteria. O sea, es el filo Proteobacteria, la clase alfa. ¿Sí? En Firmicutes no hay esta clasificación, solamente yo les voy a decir, esta bacteria es del filo Firmicutes. Y ya saben que son gram positivos con bajo contenido de guanina citosina, y la actinobacteria son gram positivos con alto contenido de guanina citosina. ¿Sí? Y entonces, bueno, las bacteroidetes, así como se llaman, pues es dentro de las de importancia médica, pues están los que son los bacteroides. Dentro de las espiroquetes están las espiroquetas en general, que son los treponemas, que están las borrelias, que están las leptospiras. Y clamidia, pues está el género clamidia y clamidófila. ¿Alguna pregunta, chicos? Este es en general y mi intención es, bueno, que conozcan que existen los libros, lógico. Y que en un momento dado, pues un día que estén aburriditos, ¿verdad? Y quieran saber un poquito más, pues se vayan a navegar por el internet para buscar y hojear. En algunos lados sí están, ¿sí? Entonces hojear un poquito el manual de Berger, ¿sí? Entonces, ¿ninguna pregunta? No, profesor. ¿No? Ok. Entonces vamos a comentar este es el manual de Cowan y Steele. Nosotros ya lo utilizamos ya en la primera práctica, ¿verdad? Sí, comentábamos desde que vimos la primera práctica que es un criterio, ¿verdad? Para identificación de bacterias de importancia médica. Ya seguramente con sus maestras de laboratorio comentaron que es un método muy práctico para identificación de bacterias, pero sí tiene sus desventajas, como es que los medios que utilizó Cowan y Steele pues son medios muy básicos y que en un momento no apoyan el crecimiento de muchas bacterias de características nutricionales más altas, que ese es realmente el principal inconveniente, ¿no? Lo bueno del asunto es que muchas de las bacterias de importancia médica se pueden identificar con este criterio,
y algunas que son de importancia médica y que no se pueden identificar tan fácilmente, hay otros métodos para identificarla. Entonces, por eso no tenemos ningún problema, ¿no? El manual, otra vez, tienen estos capítulos. Y entonces, fíjense cómo desde el capítulo 1 habla de clasificación y nomenclatura y comienza a hablar de medios de cultivo, del principio de aislamiento. O sea, si ustedes leen todo esto, ¿sí? Se van a dar cuenta que está basado principalmente en la identificación de microorganismos. Ajá. Y vean aquí inclusive, ¿no? El capítulo 10, la identificación bacteriana con computadora. En ese tiempo, pues no eran las computadoras que nosotros usábamos ahorita, las que tenemos en el escritorio, ¿no? Las PCs, sino eran computadoras que eran unos monstruos de computadoras, ¿no? De casi de techo a piso. Eran computadoras que utilizaban tarjetas perforadas y bueno, toda una serie de situaciones, ¿no? Pero ya desde ahí ya comenzaban a usar la computadora para la identificación. Y otra cosa que no debemos de perder de vista es el control de calidad, ¿no? En la microbiología. Hemos platicado ahorita en el laboratorio que cuando yo quiero ver si un medio está bien, ¿verdad? Si está bien preparado, pues tengo que usar cepas ATCC que me indiquen si ese medio está bien preparado o si esa prueba bioquímica está funcionando bien. Entonces, esto básicamente, este manual está enfocado a la identificación. Entonces, tiene apéndices, como aquí les puse qué tipo de apéndices tiene. Y es otro manual que es importante que ustedes lo que lo vean, que lo conozcan, porque es de mucha utilidad. Entonces aquí el manual está diseñado de tal manera que esta caracterización de las bacterias se haga a 3 niveles. Aquí yo lo estoy mostrando con respecto a gram positivas, porque si se acuerdan, el Cowan y Steele, pues su criterio principalmente dividía las bacterias gram positivas de las gram negativas, ¿no? Y entonces tenemos como primer nivel, identificar las bacterias gram positivas a nivel de género o grupo de géneros. Eso ya lo hicimos en el laboratorio. Y yo les comenté que ya que sé que esa bacteria pertenece a un género, ¿sí? Yo el siguiente paso sería identificar la especie, ¿no? Cuando pertenece solamente a un género. Pero ¿qué pasa cuando pertenece a varios géneros? Con las pruebas que ustedes tienen y que Cowan Steele dijo que eran, ¿verdad? Nada más yo les puedo decir, esta bacteria pertenece a, por ejemplo, a Streptococcus, o puede ser un Lactococcus, o puede ser un Aerococcus, están dentro del mismo grupo. Pero entonces yo tendría que hacer un segundo a nivel de identificación, ¿no? En donde en ese segundo nivel yo tenga que decir, esta bacteria ahora sí les puedo asegurar que es un Streptococcus porque hice estas pruebas bioquímicas. Y el tercer nivel, pues, es la identificación de especie. Entonces, Cowan y Steele, ¿sí? Si recuerdan y si lo ven ahorita, si lo quieren ver, por si no lo recuerdan, en las tablitas tienen cuadros punteados, ¿sí? En donde yo les decía que esos cuadros punteados en el original tienen un código y ese código indica a la sección que me tengo que ir del libro para poder ver qué pruebas bioquímicas adicionales hago, ¿no? Entonces aquí ustedes tienen eso, estos son los cuadritos que les decía, ¿no? Aquí aparece en el libro original, vienen números afuera de aquí dentro de estos cuadros y en esos, me tengo que ir a la sección 1 o 4, ¿no? Y ahí me voy para saber qué más puedo hacer para identificar, sobre todo a los grupos, ¿no? A los grupos bacterianos. O sea, tengo estos 3 grupos. ¿Qué tengo que hacer? Pues estas pruebas bioquímicas para que yo pueda identificar. Y así lo mismo sucede con las gram negativas, chicos. Con los gram negativos igual, ¿no? Divido primero en grandes grupos a las gram negativas, agrupo los géneros, si son varios géneros, después ya hago pruebas bioquímicas para decir cuál género es y después identifico a las especies de ese género.
Entonces, y aquí tenemos a las gram negativas, que ya comentábamos que las grandes diferencias entre gram positivas y gram negativas es que a las gram negativas no se hace ni ácido alcohol resistencia, ni Schiffer y Fulton, ¿no? Para ver presencia de esporas. Y entonces viene esta pregunta, chicos, nada más para que pongamos un poquito nuestra imaginación. ¿Qué hacemos como QVPs? ¿Clasificamos o identificamos? Mildred, ¿qué opina? Pues nosotros identificamos. Nosotros identificamos, ¿no? Y yo les podría comentar que en general los QVPs nuestro currículum es para identificar a las bacterias, pero también ya les comento que dentro de este mundo cambiante en donde ya el DNA es parte importante de nuestras vidas, también les puedo comentar que ya existen muchos QVPs que se dedican al estudio taxonómico, ¿no? E inclusive nosotros como parte de la identificación, cuando nosotros estamos en un proyecto, pues ya comenzamos nosotros también a ver si hay relaciones filogenéticas entre una bacteria que ustedes tienen con otra bacteria que tienen. Entonces ya jugamos un poquito más a este punto de la taxonomía, ¿no? Pero realmente nuestro currículum está más para identificar a las bacterias. Ya si nos dedicamos a la taxonomía un poco más, ya es algo extra. Que además, en este punto, también tenemos ya que ser más actualizados, ¿no? Ya no nos debemos de conformar con identificar nuestras bacterias a nivel fenotípico, sino tenemos que identificarlas a nivel genotípico, ¿sí? Y al identificarlas a nivel genotípico, ya podemos ver relaciones filogenéticas entre nuestra bacteria con las demás bacterias, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? De todo lo que estamos viendo ahorita. Déjenme poner aquí para verlos. Ok. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Aquí es donde me pusieron la liga, ¿verdad? De lo que vamos a ver. ¡Ay! No vi. Ajá. Ok. Que Jesús no las pasó. Si la quieren copiar para que la puedan ver de lo que platicaba del VIH. ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Todo claro? Todo bien, profesor. Sí. Bueno, déjenme comentar varias cosas que aquí tenía apuntado, porque dije, me lo voy a apuntar si no se me olvida comentárselo a mis alumnos. A ver, tenemos, si ustedes se fijan su programa de teoría, lo que sigue es lo que es la epidemiología. Pero la epidemiología la vamos a llevar de otra manera. Como son muchas definiciones, chicos, se me van a aburrir, se me van a dormir. Entonces, la epidemiología lo que hago es lo siguiente. Yo les doy en PDF el archivo en donde vienen las definiciones de epidemiología. Vienen los índices, las tasas, o sea, qué es morbilidad, qué es mortalidad, qué es la latencia, qué es índice de latencia. Viene la parte de vacunación. Y bueno, en esa parte de la clase lo que hago es darles 2 ejercicios. Un ejercicio en donde ustedes van a calcular índices. O sea, son problemas en donde van a calcular índices, en donde en algunos problemas les pido, a ver, tenemos esta enfermedad y pasó esto. O sea, les hago una historia de esa enfermedad y entonces yo ya les pregunto, en este país, dígame, ¿fue epidemia o fue endemia o qué fue? Y o sea, les hago unas preguntas, ¿no? Esto con el fin de ver si ustedes entendieron la forma de los cálculos y los conceptos. Y después hay otra tarea, y es un ejercicio más que nada, que les va a servir de muchísimo. Es un ejercicio en donde yo los induzco a que consulten la página
de epidemiología, del boletín epidemiológico que nos rige ahora sí que en nuestro país. Y entonces yo también les hago preguntas, ¿no? Tenemos un caso de tosferina, ¿sí? Dígame cuál fue el número total de casos en este año, en este mes, en hombres y en hombres, en mujeres, ¿cuánto es? ¿Sí? De tal manera que ustedes con esos problemas aplican la epidemiología como tal, ¿sí? Y que en un momento les va a servir para exponer sus temas que les va a tocar. Porque a veces les pedimos características epidemiológicas. Entonces, si ustedes ya manejan esa página, pues ustedes pueden buscar casos, ¿no? ¿Cuántos casos fueron en el último año de una infección de vías urinarias, por ejemplo? ¿O cuántos casos fueron de tétanos, ¿sí? Ajá. Y aparte se dan cuenta de cómo está, porque la epidemiología, dependiendo de las infecciones, algunas infecciones se reportan diariamente, otras semanalmente, otras mensualmente, ¿sí? Esto mucho depende de la gravedad en sí de la infección, ¿no? Entonces, así manejo la clase de epidemiología. O sea, yo les doy esto y ustedes lo aplican. Yo si pregunto por el archivo y ya ustedes me dicen si no. Si tienen, pues las vemos. Si no tienen, seguimos. ¿De acuerdo? Así es la clase de epidemiología, porque es lo que continuaría ahorita en su programa, si no mal recuerdo. Sí, entonces eso. Les voy a mandar esto de las especies. Es un pequeño resumen que hice sobre esto de la clasificación y taxonomía, se los voy a mandar. Y lo que también quiero ver, ya me mandaron ustedes los equipos, como van a estar conformados para los primeros seminarios. Pero hay un equipo que tiene nada más 2 personas y hay una... Ustedes eran 32, ahorita ya son 31, ya me avisó una chica que ya... Profesora, yo no tengo ya equipo. no va a estar, pues somos 31. ¿Alguien me habló? Sí, profesora, yo no tengo equipo. Ok, a eso iba precisamente, porque yo dije, híjole, me falta alguien. Entonces, a ver, aquí sí, yo necesito saber, porque en el equipo 2, en el equipo 1, si no mal recuerdo, ustedes díganme, solamente hay 2 personas. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Nadie me contesta? Creo que sí, profesora. Solo estamos yo y Denise, creo. Sí, ¿no? O sea, nada más hay 2 personas. Entonces, puede Elizabeth Rivas sí tendría que unirse a ustedes, porque ya los otros equipos sí son de 4 personas. Sí son de 4 personas. Entonces, ustedes nada más quedarían como 3 personas, Brenda. Ok. Entonces, está Brenda, Elizabeth Rivas y Denise, entonces. Denise Guadalupe. Sí. Ok. Entonces, ustedes conformarían ese equipo de 1. Ya los demás están como 4. Bueno, entonces, con respecto a los seminarios, también les voy a dar qué puntos importantes son los que ustedes tienen que desarrollar. Sí, ya, si ustedes se fijan, la parte integrativa está más enfocada al diagnóstico por agente etiológico. Entonces, aquí en el diagnóstico de agente etiológico es importante, pues, decir de dónde lo aíslo, qué medio ocupo para usarlo, ¿qué más puedo comentarles? Así importante. Algún dato epidemiológico importantísimo que ustedes consideren, porque no es todos los datos, ¿sí? La identificación, cómo se lleva a cabo, la identificación microbiológica, la identificación serológica, si hay diagnóstico serológico, ¿sí? Entonces, estoy hablando de identificación serológica, que es una cosa, y estoy hablando de diagnóstico serológico, que es otra cosa. Entonces, yo les voy a mandar los puntos que quiero que ustedes desarrollen, ya sea en el mapa conceptual, ya sea en infografía. O sea, ya ven que las diferentes integraciones están diferentes en cuanto a la presentación.
para que ustedes lo tomen en cuenta y lo vayan desarrollando. Yo inclusive quiero que ya la próxima clase, que prácticamente comenzamos ya los agentes etiológicos, yo ya darles esta guía para que ustedes tengan tiempo suficiente para que hagan su infografía o lo que les toque hacer. ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Otro aviso que, bueno, ya se los mandé por correo, pero sí es importante. Hasta mañana tienen para comprar el manual. Ya no va a haber chance de que compren el manual porque la persona que lo vende, ahora sí que está abriendo por ustedes. Entonces ya no va a haber chance. Profesora, Sí, dígame. ¿Quién me habló? bueno, es que yo, Mileni, es que le habíamos comentado al profe que, por ejemplo, yo había comprado el manual desde hace un año, entonces, pues la verdad ya no sé dónde quedó el cuadernillo y también me dijo que tenía cosas diferentes. Sí. Entonces le pregunté si tenía que volver a comprarlo y me dijo que no era necesario, pero que iba a ver si solo nos podían vender el cuadernillo. Y la verdad ya no nos dijo nada. No sé si usted sepa. Sí. Ok. Sí, sí sé. A ver, un manual de hace un año tiene muchísimas diferencias con respecto a este manual nuevo. Sí, ahí sí les puedo comentar eso. ¿Sí? Tiene muchísimas diferencias. En cambio, un manual del semestre pasado a este semestre sí hay diferencias, pero no son tan marcadas. Entonces, yo ahí sí no tenemos la facilidad que nada más compren el cuadernillo, sino ahí sí es completo. Sí, sí es importante porque sí es diferente. Yo ahí sí lo comentamos en la academia y comentamos porque hay personas que están recursando, o sea, compraron el manual el semestre pasado y están recursando en este semestre. Y sí, o sea, yo ahí les comenté y lo comentamos toda la academia, que dijimos, bueno, no hay diferencias muy importantes. Sí hay diferencias, porque cada semestre nosotros detectamos si hay algún error, lo detectamos y lo componemos. Por ejemplo, el del semestre pasado, así tan simple, la tabla 1 y 2 se nos movieron, ¿sí? Entonces, en esta versión que se está vendiendo ahorita, ya la tabla 1 y 2 están bien, ¿sí? Entonces, pero bueno, dice uno, esa diferencia, como el semestre pasado les dimos a los muchachos las tablas compuestas aparte, pues esa diferencia se puede, digamos, obviar. Pero de un año sí es mucha diferencia, ¿sí? Entonces, y sí, no hay, como están por pares, el hecho de comprar nada más una cosa hace que alguien que lo tenga, no se quede sin el par, ¿no? Y esa es otra cosa. Como hubo recursamiento, o sea, se pidieron cierto número de manuales y entonces el número de manuales pues ahora sí que se va a terminar, ¿no? O sea, hasta donde llegue. Entonces sí, pues ahí sí, Brenda, ese es el problema que tenemos. Yo lo único aquí sí que podría pensar que si no quiere comprar todo el manual, aun cuando le estoy platicando que sí son muy diferentes, pues ahí sí ver la posibilidad del cuadernillo, ¿no? Que usted saque copia de ahí, pero sí, yo ahí sí quiero ser sincera con usted, ¿no? En ese sentido. Creo que había 2 personas, sí me había comentado el doctor Gerardo que había 2 personas en esa situación. Pero entonces usted estuvo hace un año con nosotros, Brenda. Ay, no. ¿Cómo, profesora? ¿Hace un Sí, año aquí estoy. estuvo con nosotros? No, lo que pasa es que me tocaba cursarla en séptimo y pues la quería cursar presencial, pero pues ya no se pudo. Pero entonces se inscribió y por eso lo compró. Ajá, lo había comprado para que me dieran el sobrecupo, pero pues ya como no fue presencial, pues. Pero hace un año sí comenzamos presencial, Brenda. Sí, solo que yo había pedido sobrecupo.
Ah, ok. Y entonces, a ver, ahí es sí, no sé cómo está esto del sobrecupo. ¿No se lo dieron? ¿O qué? No, y yo ya había empezado a entrar a las clases. Ok, sí, porque hace un año comenzamos presencial el curso, por eso. Bueno, pues así está la situación. Yo ahí sí le dejo, pero sí les quiero comentar eso, ¿no? Y les quiero comentar. Yo les digo, el manual lo van a ocupar, es una inversión buena, vaya. Lo van a ocupar si ustedes se dedican a análisis clínicos o si su curso de su vida profesional llegan a análisis clínicos, créanme que si lo conservan, les va a ser de gran utilidad. Pero sí ese es el problema, Brenda. ¿Algún otro comentario? Porque había dos personas. La otra persona que también tenía este problema, ¿es lo mismo que se presentó? Porque sí me había dicho el doctor Gerardo que eran dos personas. También. No oigo, perdón. Se oye muy lejitos. ¿Y ahora? Un poquito más. ¿Quién me Bueno, habla? Alin. Alin, ajá. Alin, ¿qué pasó, Alin? Pues yo igual compré mi cuadernillo con el manual, los dos juntos. Igual fue en el semestre, bueno, fue hace 2 semestres. Y yo sí la tenía inscrita, solo que la di de baja. Porque por la misma situación de los sobrecupos, me metieron otra materia y hubo un relajo. Entonces, pues ya dejé fuera Bacter y dije, bueno, el semestre que viene la curso. Pero pues el semestre que siguió ya fue en línea y yo también la quería cursar presencial. Y pues así fue como sucedió. Pues es el mismo comentario que le hice a Brenda Meleni. Es lo mismo que les comento a ustedes. Sí, desafortunadamente, pues esto nos ha afectado mucho, ¿no? Definitivamente, y sí lo voy a seguir diciendo, bacteriología médica tenemos que aprenderla con las manos. Y de hecho es un consejo que yo les doy. Si ustedes tienen la oportunidad de tener prácticas y les interesa el área clínica, tómenlas, porque la bacteriología se aprende con las manos. Sí, eso indudablemente. Esta situación que nos ha pasado, lo único que me deja a mí bien claro y que yo ya lo sabía, pero que ahora me convenzo más, es que bacteriología médica no es un curso en línea. Tiene que ser un curso presencial. Pero bueno, nos tocó esta situación y bueno, pues hay que seguir, ¿no? Pero sí, yo sí les doy un consejo, si tienen oportunidad de tener prácticas, ténganlas. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, se los quería comentar porque inclusive, como no sabíamos quiénes iban a recursar, cuántos íbamos a tener, pues nada más mandamos a hacer un tiraje determinado de manuales y ya no se va a volver a hacer. Entonces es hasta mañana. ¿Y era qué? Me dijeron de 9 a 6, me avisaron. Entonces nada más los quería comentar por aquellos que no tienen el manual todavía y que sí lo piensan adquirir, para que lo tomen en cuenta esta situación. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Y yo, profesora. Sí, dígame, ¿quién me habla? Mariana. Mariana, ¿qué pasó, Mariana? La tarea la vamos a subir ambos integrantes del equipo, la de hoy, o nada más una tarea. Nada más una tarea, nada más, bueno, ¿saben qué? Por cuestiones de tener la evidencia, suban los dos. Yo nada más voy a revisar una, ¿verdad? Y los mismos comentarios que le ponga a la persona, se los voy a poner a la otra persona para que se entere. Sí, Okay. Sí, por motivos de evidencias, más que nada. Ajá. Sí. ¿Algún otro comentario? Yo, profesora, es que yo soy Montserrat. Es que usted me agregó en invitado y no me pudo agregar como participante. Entonces, me comentó que solamente mi compañero puede subir la tarea. Bueno, yo de hecho no puedo. Sí, ese es un problema que tenemos. O sea, bueno, no tenemos Teams, porque es cuestión de Teams. Sí. Teams,
sí nos permite invitarlos, pero como reconoce el correo institucional, el problema es de que te invito, pero no te comparto algunas cosas, ¿no? Déjeme ver, yo espero, voy a fijarme si como invitado también la puedo añadir a tareas. No he revisado bien eso. Entonces, vea, y si no, pues le vamos a tener que hacer así mientras usted, bueno, aquí el comentario es que usted pida el correo institucional. Sí, porque ya además, pero me contestó. Ajá, pero a ver, Monse, y qué bueno que ahorita lo comentó. Yo ya les envié también libros. ¿Usted tiene acceso a los libros? No. O sea, no puede ver en la pestaña de Teams en archivos. O sea, ¿Los sí libros? me puedo meter a los archivos, pero es que se me hace bien raro porque con Proto y con Bactest Laboratorio sí puedo subir todo con mi correo que le mandé a los profesores, pero Ok. con usted no puedo. Entonces, No puedo a lo mejor a mí me falta hacer algún clic en algún lado, ¿no? Déjame, es más, le voy a preguntar al doctor Gerardo que cómo le haces para Sí, subir porque a él sí le puedo mandar mis prácticas, de hecho ya le mandé la primera. Ajá. Y pues con él sí puedo ver todo. Y con usted nada más puedo ver los videos, pero no puedo ver los archivos. Dice que como no estoy invitada, bueno, más bien como no soy participante, solamente estoy como invitada. Entonces déjeme, inclusive ahora sí que qué bueno que me dice y me comunico con el doctor Gerardo y que me dé el tip que cómo le hace para que tú puedas también acceder a todo. Porque les mandé, sí, ¿y los demás ya vieron los libros que les mandé? Sí. ¿Sí? Porque les mandé varios libros, o sea, les mandé el libro de bioquímicas del McFadden, les mandé el libro ay, se me fue ahorita el nombre, espérenme. Ay, es un libro El baile, que es un libro de diagnóstico. Les mandé un libro de medios de cultivo. Y me falta algo. Porque no nada más les mandé eso, chicos. Tengo idea que me falta algo más. Creo que nada más vio 3. Entonces, nada más esos 3. Pero bueno, esos 3 les va a servir de muchísimo. Ajá. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y déjeme, entonces, Monse, le voy a preguntar al maestro, ahora sí que al maestro Gerardo, que me diga cómo le hizo para que usted tenga acceso a todo. ¿Sí? Muchas gracias, profesora. Sí, entonces seguimos de todo. Pero de todos modos el consejo, chicos, y es consejo general independientemente de bacteriología médica, hay que hacer uso del correo institucional, porque a veces el correo institucional mandan cosas muy interesantes. Entonces, para ver también, Monse, ¿no? Que haga usted el trámite para que le den el correo institucional, por favor. Sí, me pidieron que mandara un correo al que es el encargado de la escuela. Sí. Pero no me ha contestado. Ok. Entonces me tengo que esperar a que me conteste. Sí, pero entonces vemos eso. O sea, yo mientras trato de solucionar por este lado. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, chicos? Entonces, bueno, voy a descargar la lista de asistencia. Y vámonos a poner entonces activando todas sus pantallas, por favor. Modo de conferencia. Para tomarnos la foto del día. Entonces espero que activen sus cámaras, por favor. Hoy estamos a 3 de marzo. Qué bárbaro. Comenzamos el tercer mes del año. ¿No se les hace increíble? Ya vamos a llegar otra vez al puente de Benito Juárez. Sí, hombre, ya va a ser un año. Vamos a tener que hacer fiesta, oigan. Digo, esta pandemia debemos de hacer algo, ¿no?
Digo, vamos a celebrar el año de estar encerrados, por lo menos, ¿no? O sea. Y ahora en Semana Santa que vuelva a aumentar el número de contagios, va a estar bueno. Sí, ese es un problema muy fuerte que tenemos, fíjense. La gente no entendemos las situaciones. Por eso nosotros como QVPs tenemos que hablar mucho con nuestras familias, ¿sí? A veces la gente no entiende porque no sabe, ¿sí? Entonces nosotros como QVPs tenemos que hablar mucho con nuestras familias y decirles la necesidad que tenemos de seguir encerrados. Porque si no, como dice Monse, va a llegar otra vez el momento en que sí habló Monse, a lo mejor no habló Monse, yo estoy ahí diciéndole. Sí, pues ajá, en que va a volver a subir, otra vez nos ponen en semáforo rojo y es cuento de nunca acabar. Entonces, bueno, ahí va la foto, para que vean a la cámara. Y entonces, ¿qué otro comentario les quería hacer? Es que de repente ya terminamos la clase y me acuerdo, ay, le tenía que decir a los muchachos esto, pero creo que ya nada más, ya les di todos los avisos parroquiales habidos y por haber. Entonces, si no tenemos ningún otro comentario, les digo en el transcurso de estos días, les mando lo de epidemiología para que lo revisen. Ya van a mandar hoy la tarea, tienen nada más tardar a las 8 de la noche. ¿Qué más? Les dije que lo de endotoxina y exotoxina ya no lo iba a subir como tarea, pero sí tienen que ver esas diferencias. Y creo que ya nada más, para que tengan un ratito antes de irnos al laboratorio, un ratito de descanso, que se tomen algo, coman algo, y nos vemos a las 9 en el laboratorio. Bueno. Ok, muchas gracias, profesora. Ok, profesora. Ándale, hasta luego. Profesora. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego.